Se pasó muy rápido. Entonces, brevemente, hemos revisado la replicación, es muy importante para entender técnicas moleculares. Hemos visto reparación, hemos revisado transcripción, que era muy importante el rol del promotor, las estructuras, la secuencia, los componentes, tanto eucariontes como procariontes. Tuvimos también unas variaciones, como era la transcripción inversa, el uso del código genético, que lo practicamos la clase anterior, que nos permite tener un concepto más claro de cómo se entiende el ADN. ¿Qué pasó con Yulisa, Oscar, Siobhan, Raúl, Roger, con sus cámaras? Entonces, cuando nos hablen a nosotros de ADN, no es una cosa así, secuencia, y se acabó, no. Nosotros tenemos que entenderlo, que hay, aparte de los nucleótidos, están muy ordenados, muy contextualizados, en cierta posición, a ciertas distancias, regiones que se repiten y se conservan. Esa palabra conservado es muy importante para entender el ADN. Si cuando nosotros nos hablen de ADN, es que es algo muy organizado. Y es por ello que nosotros entendemos qué significa una mutación. Una mutación significa cambiar ese orden, ¿no? Cambiar esa secuencia. ¿Y dónde impacta eso? En la capacidad de que un ADN se puede expresar. Ya sabemos que cuando hablamos de expresar, se refiere a la formación de un transcrito, o más allá, a la formación de proteínas. ¿De acuerdo? Entonces ahora, teniendo esos conceptos, nos llevamos un poquito más allá de las proteínas para entender cómo es que las proteínas están ubicadas en distintos lugares de un organismo. Vamos yendo a lo más simple, ¿no? Dentro de una célula, cómo que se van a ubicar en distintos lugares y cómo eso se puede utilizar en ingeniería genética. La ingeniería genética, que es la manipulación del ADN, se sustenta en todo lo que se ha ido aprendiendo de cómo funciona de manera natural. Es decir, si nosotros entendemos cómo están organizados los genes, nosotros podemos, a manera de un rompecabezas o de un Lego, comenzar a cambiar el orden, pero sabiendo que si cambiamos el orden, podíamos afectar la expresión, pero también podíamos alterar ese orden para conseguir mejores cosas, ¿no? Como por ejemplo, en un ADN que no tiene un gen, colocarle un gen que le faltaba, ¿no? O hacer una reparación genética sustituyendo un gen por otro, o cambiándole un promotor que sea más eficiente transcribiendo. Entonces, todas estas cosas que le estoy comentando ya se hacen, o sea, ya se aplican. No es que me la estoy inventando, no, ya se aplica. Es decir, por ejemplo, acá en Chincha, los colegas que trabajan en tema de producción de vacunas, ellos utilizan todos estos conocimientos que les estoy comentando, sumado a las técnicas modernas, para hacer extracción de ADN, para cortar, para pegar, jugar con promotores, ensayar proteínas, purificar proteínas, para ver que ese producto tenga la finalidad para la cual fue diseñado, como por ejemplo ellos diseñan vacunas, ¿no? Pero en ese camino, pues están evaluando muchas cosas. El día de hoy vamos a dar un pasito más allá, en el sentido que no solamente tengo que pensar que una proteína se produce y se acabó, no. Podemos diseñar muchas cosas, como a dónde va la proteína, o qué parte de la proteína nos interesa. Entonces, todos estos detalles corresponde pues a la aplicación de las tecnologías de ADN recombinante, digamos, de más adelante, la segunda mitad de la asignatura. La próxima semana estamos terminando por regulación y estamos listos para examen. Se supone que ahora, con todo lo que hemos revisado, ustedes tienen la base para poder entender las técnicas en que se sustentan los principios de la biología molecular moderna. Ahora vamos a ver cómo es que se van esas proteínas a un destino diferente y cómo eso podemos nosotros utilizarlo, ¿no? Si quiero que la proteína esté en una hoja, se vaya a un fruto, se vaya a la raíz, o en animales, pues se vaya a un tejido específico, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entender la parte más sencilla de este procedimiento de destino de las proteínas, ¿no? A dónde se van a localizar. Bien, chicos, entonces voy a cortar mi camarita para que ustedes también se hacen lo propio para que puedan tener mejor receptividad, mientras que voy a compartir la clase. Entonces, ¿de qué se trata la localización? Se refiere a dónde van a ir las proteínas, dónde van a cumplir su función, después que han sido formadas, o cómo es que llegan a su destino en ese proceso de formación de las proteínas. ¿Dónde encontramos proteínas? Significa que de alguna manera llegaron. Y si ahí funcionan, ese fue su destino, ¿no? Por ejemplo, una gran cantidad de proteínas son citoplasmáticas. Son llamadas también proteínas citosólicas, ¿no?
¿Y qué proteínas generalmente están en el citoplasma, tanto en procariontes como eucariontes? Aquellas proteínas que tienen función catalítica, mayormente, ¿no? Proteínas, por ejemplo, muchas de ellas enzimas que están solubles, son esta característica de estar en forma soluble, llevando a cabo muchas reacciones enzimáticas en el citoplasma. Otras tienen una función más bien estructural, ¿no? Forman parte en eucariontes de centriolo, de filamento, se organizan y se desorganizan de acuerdo a las condiciones citoplasmáticas, y esa es su función. En cambio hay otras que van al núcleo, por ejemplo. Se sintetizan en citoplasma y van al núcleo porque ahí cumplen su función, como por ejemplo las histonas, parte de la estructura de los nucleosomas, o también las ADN polimerasas, las ARN polimerasas, que están participando en la replicación y expresión génica respectivamente. Otras proteínas van a las diversas organelas. Si las organelas, que tienen una estructura formada por membranas, pero no son membranas puras. Las membranas tienen en sus componentes fosfolípidos y una gran cantidad de proteínas. Entonces, una de esas organelas muy características de tener proteínas muy especiales en su función son las mitocondrias y los cloroplastos. Y vamos a ver algunos ejemplos el día de hoy sobre las proteínas mitocondriales. También donde encontramos proteínas en este llamado sistema retículo endotelial, que lo compone, que lo vemos acá, en esta primera figura, la que está arriba, lo compone el retículo plasmático, el aparato de Golgi y las vesículas secretorias, ¿no? Que son lisosomas, endosomas. Algunos lisosomas se forman, se quedan en el citoplasma, pero algunas vesículas secretorias se unen a las membranas y eliminan su contenido hacia el exterior. Entonces, todo ese complejo de membranas tienen proteínas. Y obviamente, otras proteínas que se sintetizan en las células tienen una función o un destino fuera de las células, ¿no? Son llamadas proteínas secretorias. Se van afuera. Si nosotros observamos estas figuras, vemos que las células tienen estructuras subcelulares. Se llama estructura subcelular porque están dentro de las células, son parte componente de las células. Mayormente estas están delimitadas por membranas. Membranas que tienen proteínas características típicas de cada una de estas estructuras. Aquí está la envoltura nuclear, retículo plasmático, complejo de Golgi, vesícula celular. Acá vemos también este esquema, aparecen las mitocondrias. Acá vemos también el sistema retículo endotelial, ¿no? Y también vemos en el núcleo. Todas estas estructuras subcelulares contienen proteínas. ¿Ya? Contienen proteínas. ¿Y cómo llegan ahí? Vamos a ver cómo llegan ahí. Acá hay un esquema que nos ilustra cómo es que se desplazan las proteínas. Fíjese. Del ADN, que tiene la información, se sintetiza un ARN, un mensajero, por ejemplo. Ese mensajero es reconocido por los ribosomas y es traducido de acuerdo a la información que tiene el mensajero. Es decir, si nosotros cambiamos la información del ADN, cambiamos la información del mensajero y por lo tanto podemos tener diferentes destinos de la proteína. Si por ejemplo tiene una información este mensajero, puede seguir esta ruta. Por ejemplo, los ribosomas comienzan a leer este mensaje, sintetizan el polipéptido, ese polipéptido madura. Cuando hablamos de maduración, hablamos de unas modificaciones posttraduccionales, como el plegamiento, ¿no? Las modificaciones químicas, etc. En este caso, por ejemplo, con un plegamiento adecuado, puede quedarse en el citoplasma a cumplir su función. Sin embargo, dependiendo de la información que tiene el mensajero, este polipéptido podría tener algunos aminoácidos que lo dirigen a un destino. Es decir, por ejemplo, de acuerdo a los primeros aminoácidos que tiene la cadena, podría estar destinada esta proteína a seguir hacia la mitocondria. Y, por ejemplo, quedarse en la membrana externa, o pasar hacia la membrana interna, o entrar dentro de los espacios mitocondriales. Entonces, dependiendo de qué es lo que tiene en la secuencia, en este caso inicial del polipéptido, puede ser dirigido hacia mitocondrias, puede ser dirigido hacia los cloroplastos y formar parte, por ejemplo, de los tilacoides, o también, dependiendo de esta información que tenga, podría ir y conformar parte del pool de proteínas de un lisosoma o un peroxisoma. Pero también, dependiendo de la ubicación de estos aminoácidos, que pueden estar en otro sitio, puede estar en el extremo amino, en el extremo carboxilo o en el centro,
la proteína podría plegarse de otra manera y dirigirse, por ejemplo, al núcleo. Sin embargo, ese mismo tipo de aminoácidos, en este caso iniciales o terminales o centrales, existen entonces unos aminoácidos que lo guían a la proteína. Y en este caso, por ejemplo, tuvo unos destinos, pero dependiendo de las secuencias, esos aminoácidos podrían hacer que la síntesis de la proteína se dirija a través del retículo plasmático y siga toda la vía del retículo, del sistema de retículo endotelial. Es decir, estos pequeños aminoácidos que tiene la proteína hace que la síntesis vaya al retículo plasmático, continúe en el retículo y la proteína viaje por el sistema retículo endotelial, pase por el complejo de Golgi, sufra las modificaciones que hace Golgi y finalmente salga hacia uno de los siguientes destinos. Por ejemplo, a la superficie de las células, hacia los lisosomas o a la membrana citoplasmática, dependiendo del tipo de proteína. Entonces, fíjese qué importante es este pequeño sector de aminoácidos que llevan algunas proteínas. Se han encontrado proteínas típicas que han sido estudiadas, se conoce cómo van, y que se ubican y que son sintetizadas en el citoplasma. La información está en el núcleo, por lo tanto el mensajero sale del núcleo, en el citoplasma se traduce, y que finalmente van, por ejemplo, a las mitocondrias, ya sea en la matriz, ya sea en la membrana interna, en el espacio intermembranas, o hacia la membrana externa. Entonces hay todo un conjunto de proteínas eucariontes que han sido no solamente encontradas en esas estructuras subcelulares, sino que se ha analizado el gen, se ha analizado el mensajero y se ha determinado por qué estas proteínas van a esos lugares. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Fíjese que va una proteína a la matriz porque ahí cumple su función. Otra va a una membrana porque ahí sufre o cumple su función, ¿no? O en el espacio intermembranas. O esta de membrana externa, una porina, fíjese, porque es una proteína de transporte. Igual que estas ATPases que están como transportadoras. Es decir, en la función que realiza es la que determina por qué una proteína debe irse a un lugar u otro, ¿no? Entonces, qué interesante tiene esas proteínas, ese llamado péptido señal o secuencia señal. La secuencia señal es la que los guía hacia un destino. Hablamos del sistema retículo endotelial, pero para recordarse, porque estos son clases de biología celular, este complejo del sistema de retículo endotelial está constituido por el retículo plasmático rugoso, el complejo Golgi y la vesícula secretoria, principalmente, ¿no? Esos tres componentes. El retículo plasmático, que es el rugoso que más nos interesa ver por el tema de la localización de las proteínas, tiene como funciones continuar con el proceso de traducción, eliminar de manera cotraduccional el péptido señal, fíjense, ya estamos hablando de un péptido señal, o sea, no cualquier proteína va al retículo plasmático. La adición durante el proceso de traducción en el retículo, pues se llama cotraduccional, de algunas otras moléculas que modifican la proteína. Por ejemplo, algunos carbohidratos para generar, por ejemplo, glucoproteínas. También en el retículo plasmático puede ocurrir eliminación de residuos de glucosa, ¿no? Plegamiento de la proteína, porque existen chaperonas, que son unas proteínas que se encargan de tejer a la proteína, son las que hacen los enlaces que determinan las estructuras de la proteína. También, por ejemplo, la formación de puentes disulfuro, que son parte de los enlaces que mantienen estas estructuras, por ejemplo, la disulfuro isomerasa, que está formando estos enlaces para formar las alfa hélices entre dos azufres de cisteína cercanos. La modificación de algunos residuos de aminoácidos, sí, porque por supuesto en el retículo se adicionan elementos químicos o moléculas que modifican la capacidad química del aminoácido. Y la formación de unos complejos más grandes llamados oligómeros, proteínas que van fusionándose. Entonces, si acá vemos en estos esquemitas, para tener una idea que las proteínas, cuando van sintetizándose en el retículo plasmático, viajan. Y esto se mostró por unos experimentos que se llama
de pulso y caza, así se llama, experimentos de pulso y caza. ¿Qué significa pulso y caza? Que un momento, a las células que están en cultivo, están en estudio, se les adiciona un compuesto que es rápidamente absorbido el compuesto químico que queremos marcar, en este caso proteínas. Por ejemplo, se adiciona aminoácidos con marca, que antes se usaba mucho la marca radiactiva, y una vez que se aplica la marca, después se va tomando muestras durante cierto tiempo para evaluar dónde está la proteína. Entonces acá vemos en la primera figura desde 3 minutos de marca. Entonces comienzan a marcarse, es decir, se comienzan a formar proteínas con los aminoácidos marcados. A 7 minutos comenzamos a tomar muestras. Al tomar la muestra ya no están las proteínas acá, sino ya pasaron al golpe. Más o menos, luego de 120 minutos, otra toma de muestra y ya encontramos que las proteínas están saliendo. Entonces ya no encontramos por acá. Entonces, estos experimentos han permitido pues, hacer o entender cómo es que las proteínas que se sintetizan en retículo plasmático viajan y llegan hasta su destino final, ¿no? Entonces, la vía secretoria, porque es una vía secretoria, porque las células son secretoras, porque finalmente el destino final de las proteínas son fuera de la célula, pero se llaman secretorias, empieza por retículo plasmático rugoso, continúa con el aparato de Golgi, luego las vesículas, la formación de estas vesículas secretorias, y finalmente el espacio exterior de las células, ¿no? Entonces, en este caso, el destino de las proteínas es fuera de las células. Vamos a ver cómo es que llega el sistema de síntesis de proteínas a ocupar este espacio en el retículo plasmático y no en el citoplasma, porque en el citoplasma también se están sintetizando proteínas, pero de otro tipo. Entonces, ese viaje de las proteínas se conoce como la translocación de las proteínas, que viene a ser cómo se desplazan las proteínas después de su formación o durante su formación. Entonces, hay dos tipos. El desplazamiento después de la formación, o sea, después que se formó la proteína y viaja, eso se llama post-traduccional. Y el desplazamiento que hace o que viaja durante el proceso de la formación de la proteína. Es decir, se sintetiza y todavía está inmadura y está modificándose, viajando hacia su destino final. Vamos a ver esos dos casos. Como habíamos indicado en una de las figuras iniciales, había una secuencia de aminoácidos que lo llevaba a las proteínas hacia las mitocondrias, lo llevaba a los cloroplastos, lo llevaba a algunos tipos de membranas, o lo llevaba al núcleo, por ejemplo, o seguía el sistema reticuloendotelio. ¿De qué dependía ese desplazamiento de las proteínas? Depende de las llamadas secuencia señal o péptido señal. Esas secuencias son para nosotros herramientas que podemos nosotros utilizar para colocarle a una proteína y hacer que se vaya donde que nosotros queremos. Es como el pasaje. Compra su pasaje para Chincha. Ah, bueno, vaya para Chincha. Ah, no, vaya para Nazca, vaya para Pisco, vaya para Gas. Igual y toca. Si queremos que la proteína se vaya a tal sitio, le compramos un pasaje para ese sitio. ¿Cómo se llama ese pasaje? La secuencia señal. ¿Dónde puede estar la secuencia señal? Como ustedes saben, las proteínas tienen dos extremos. Cuando se aprecia, se entiende, se observa, se analiza una región codificante en el ADN, tenemos un extremo que está el codón de inicio, todos los codones, y al final está el codón de término. El codón de inicio está hacia el 5', el codón de término hacia el 3'. Cuando analizamos el ARN mensajero, vemos que de todo el ARN mensajero, la región codificante es una parte. Aquí quiero que nos entendamos un poquito. Si de toda la información del ADN, el transcrito es solamente un segmento, la información que da origen a la proteína es un segmento del mensajero, se llama chica. Ahora, esa región codificante está constituida, o el ORF, por todos los codones con la información para todos los aminoácidos que constituyen la proteína. Sin embargo, en algunas proteínas se ha encontrado que los primeros aminoácidos no les sirven para la función de la proteína, sino les sirven para su desplazamiento, o sea, los primeros codones. Entonces, pero también se ha encontrado que otras proteínas lo tienen al final. O sea, unas están hacia el 5', otras hasta el 3'. Incluso otras lo tienen por la mitad. Entonces, la investigación con el tiempo ha determinado que el viaje de las proteínas hacia un destino depende de una secuencia de aminoácidos.
que tiene la proteína y que muchos de ellos son eliminados, son cortados porque no les sirven para que haga su función, simplemente les sirve para viajar. Y por eso es que se llamaron las secuencias señal. Veamos las características de esas secuencias señal que aparecen al inicio de la proteína, o sea, al extremo amino terminal, o sea, que corresponden a los primeros codones de la proteína. Y luego veremos aquellos que aparecen como los codones finales. Una de las características, por lo general, de estas secuencias señal en el extremo amino terminal o la primera parte de la proteína, es que generalmente no forman parte de la proteína funcional. O sea, generalmente se cortan y la proteína sí va a funcionar finalmente. Muy bien. Están destinadas a presentar la proteína al destino final. O sea que el lugar de recepción de esta proteína depende de esta secuencia señal en esa posición. O sea, puede haber un receptor o una proteína que lo reconozca y por lo tanto es la que lo dirige hacia ese destino. Como ustedes saben, las proteínas cuando se forman no es que agarran su micro y se van hacia el destino, no, están solubles, están dando vueltas. Pero el hecho de que tenga esa secuencia señal y exista un receptor, ellos como que compatibilizan en la forma y se adhieren. Y luego hacen su siguiente trabajo, que es el desplazamiento. Por ejemplo, la presencia de esta secuencia señal en extremo amino permite el ingreso de las proteínas a las organelas y también al retículo plasmático. Ojo, o sea, secuencia señal para que se vaya al sistema de retículo endotelial es una secuencia que está en el extremo amino terminal de la proteína. Sin embargo, como les había dicho, hay otras proteínas que tienen esa secuencia señal al final de la proteína, o sea, que se sintetiza al final, o sea, en el extremo carboxilo terminal. ¿Qué hace esta secuencia acá? Esa secuencia hace que la proteína, cuando está formándose, pueda regresar, o sea, no salga de la vesícula secretoria, sino que vuelva al Golgi o vuelva al retículo plasmático. ¿Y por qué? Porque probablemente esa proteína debe ser, de alguna manera, modificada o procesada dentro de estas estructuras del retículo, del sistema retículo endotelial. Acá, como vemos, fíjense este esquemita, hay que ser un poco minucioso en los esquemitas que aparecen acá. Por ejemplo, dice acá, hay unas proteínas que tienen secuencia señal, por ejemplo, acá pueden dirigirse al núcleo, ¿no? Pueden dirigirse hacia una membrana acá, pueden dirigirse a un cloroplasto. Aquella otra proteinita con secuencia señal se dirige a la mitocondria o se dirige al peroxisoma. Entonces, estos pequeños péptidos han sido estudiados, han sido analizados y se han caracterizado y se los puede utilizar con esa finalidad de dirección. Y algunas de ellas, después del análisis, se han caracterizado. Entonces, a ver, ¿qué características tiene esta secuencia señal? Estas son las propiedades de la secuencia señal de aquellas proteínas que van desde el citosol hacia las organelas. ¿Qué tienen esta señal de captación y orientación que dirige a la proteína? Del citoplasma a las organelas. ¿Por qué se va? Entonces acá vemos que las proteínas que van al retículo plasmático, las que van a las mitocondrias, a los cloroplastos, a los peroxisomas y al núcleo, algo tienen. ¿Qué tienen? Encontraron que tienen una secuencia de señal, por ejemplo, las que van al retículo plasmático, en el extremo amino. ¿Se elimina esa secuencia del extremo amino? Sí. O sea, no se queda como parte de la proteína. Eso significa más. ¿Cómo es esa secuencia? Es pequeñita, de 6 a 12 aminoácidos, los primeros aminoácidos. O sea, desde el primer codón, los primeros, ya, eso hay. En su mayoría hidrofóbicos. Ojo con esto, vamos caracterizando. También a menudo precedido por uno o más aminoácidos básicos. O sea, que aquí hay dos características interesantes, que hay péptido señal de naturaleza hidrofóbica y aminoácidos básicos. ¿Por qué hidrofóbica? Porque los aminoácidos hidrofóbicos tienen más bien afinidad por los lípidos. Y entonces eso facilita su ingreso a las membranas. ¿Qué pasa con ellas que van a las mitocondrias? Ubicación también amino terminal. ¿Se elimina la señal? También. ¿Y qué característica? 3 a 5 aminoácidos. Cuando dice residuos se refiere a aminoácidos. No consecutivos, de arginina o lisina. Y estos son, dice, a menudo con serina y tronina.
Estos son aminoácidos básicos, sin residuos de ácido glutámico o aspartico, o sea, nada de residuos ácidos. Se coincide acá, ¿no? Coincide que sean básicos. Pero más pequeñitos, de 3 a 5, de 6 a 12, y no necesariamente consecutivos. Los que van al cloroplasto también son parecidos, amino terminal, se eliminan. No hay motivos secuenciales comunes. En general son zonas ricas en residuos de serina y treonina, parecido acá. Y también acá aminoácidos hidrofóbicos pequeños. Pobre en residuos de ácido glutámico y asparticos. No les gustan estos aminoácidos ácidos a estas secuencias señal que los dirigen hacia el cloroplasto. Pero miren, estos que van al peroxisoma y al núcleo, el que va al peroxisoma tiene la ubicación de la señal al final y no se corta. ¿Y qué más o menos se encuentran en esta secuencia de señal terminal? Serina, lisina, leucina. Entonces está en extremo carboxilo terminal. En cambio, las proteínas que van al núcleo están en medio de la señal. Obviamente, si está en medio, ¿qué? Se va a cortar, ¿no? Se cortaría la proteína por la mitad. Entonces, esto no se saca tampoco. Y son generalmente, dice, 5 aminoácidos básicos, ¿no? O 2 grupos más pequeños de residuos básicos separados por 10 aminoácidos. No básicos, obviamente, ¿no? Entonces, esta secuencia de señal se ha encontrado como común en las proteínas que están dirigiéndose al núcleo, y entonces se ha determinado qué es la secuencia que le da esa capacidad de desplazamiento. Entonces, si esto es lo que se encontró como señales a esas proteínas citoplasmáticas, vamos a ver cómo es que ocurre estos desplazamientos un poquito más al detalle, ¿no? Entonces vemos estas proteínas que se sintetizan en el citoplasma, como estas, ¿no? Y de ahí se van a las organelas. Bueno, vamos a ver un poquito más detalles. Se dice que estas sufren un desplazamiento post-traduccional, o esas tienen una translocación post-traduccional. Significa que se forman y después viajan, ¿ya? Entonces, esta secuencia señal que acabamos de ver le permite dirigirse a todas las proteínas que van desplazándose. Entonces, vamos a ver las primeras, las que tienen ese desplazamiento después que se ha formado la proteína. Entonces, las proteínas citosólicas o citoplasmáticas generalmente viajan a las organelas y muchas de ellas necesitan energía para ingresar a las organelas, ¿no? Pero también el ingreso de las proteínas no es así por así. Necesita de una señal en la proteína y de un receptor en el lugar de destino. O sea, si no existe un receptor, no hay quien lo reciba, ¿no? Entonces necesitamos un gasto de energía, necesitamos la secuencia de señal y con un receptor de la señal. Acá hay unos ejemplos, ¿no? Lo que algunos acabamos de mostrar también las características. Por ejemplo, proteínas que van a mitocondria, la señal aminoterminal, estas hélices hidrofóbicas o anfipáticas, de 12, incluso acá he encontrado de 12 a 30 aminoácidos. Unas que van al cloroplasto, aminoterminal, aminoácidos con carga, hasta más de 25 aminoácidos en las señales. Algunos proteínas que van al núcleo, está en una región interna, son generalmente aminoácidos básicos, y de un tamaño de 7 a 9 aminoácidos. Y los que van al peroxisoma de carboxilo terminal, generalmente dado por estos 3 aminoácidos, serina, lisina y leucina, que son 3 aminoácidos que siempre están conservados como la señal al final de la proteína. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que se necesita para que viaje una proteína? Cuando viaja la proteína que se formó en el citoplasma, a partir del trabajo del ribosoma, esa proteinita tiene esta secuencia señal. Y no va a cualquier sitio, hay proteína receptora, ¿no? Dice acá, la secuencia líder se une al receptor o a sobre la membrana de la organela, dice que está ahí. Esta es una proteína receptora. No va a cualquier sitio, va a una proteína que lo va a recibir, pero no solamente lo va a recibir, sino que va a permitir el ingreso a la proteína, y muchas veces, una vez que ingresa la proteína, hay proteasas que cortan esa secuencia líder, porque eso ya no va a formar parte más de la proteína. Ingresa, lo cortan y la proteína queda ya en su estado maduro. O sea, este plegamiento no era el correcto. Simplemente este plegamiento le ayudaba a viajar. Pero cuando ya llega a destino, ya logra su maduración completa después de eliminarse esta secuencia señal. Esta figurita es súper interesante.
¿Por qué? Porque nos permite tener una idea cómo se hacen los diseños. Si nosotros tenemos entendido nuestro contexto en el ADN, ¿no? En el ADN tenemos una región codificante que luego que se forma el mensajero, aparece la región codificante del ADN en el ARN mensajero, entonces sabemos dónde está el codón de inicio y dónde está el codón de término. Pero de esa secuencia del ARN mensajero, que es la región codificante, se va a formar una proteína. Pero, dependiendo de dónde están unos aminoácidos con ciertas características, esa proteína podría viajar a un destino u otro. Por ejemplo, si es que esa secuencia con características hidrofóbicas de aminoácidos básicos se ubica en el extremo inicial de la proteína, esta proteína podría tener un destino, por ejemplo, en la matriz mitocondrial. Y cuando llega, es cortada por una proteasa que reconoce este lugar de corte. Las proteasas son enzimas que se encargan de cortar a las proteínas, las llaman proteasas. Igual que las lipasas degradan los lípidos, las DNAsas degradan el ADN, las proteasas degradan la proteína. ¿Pero dónde lo hacen? No en cualquier sitio. Son en algunos enlaces entre aminoácidos conocidos. En algunos lugares específicos hay corte. Entonces existen proteasas, por ejemplo, de la matriz mitocondrial, que cuando entra una proteína reconocen este lugar y cortan. Y al cortarlo queda la proteína madura para cumplir la función. Aquí hay otra, una proteína que gracias a esta proteasa, perdón, a esta secuencia señal, una proteasa lo reconoce y lo corta. Y la proteína madura queda dentro de la membrana interna. O sea, logra ingresar a la membrana, se corta este extremo y queda la proteína en la membrana. Entonces, para que una proteína también quede en la membrana, pues vamos a ver qué características debe tener la proteína. Fíjese esta. En la cadena polipeptídica existen como si fueran dos secuencias señal juntas. ¿Por qué? Porque la proteína viaja y supera más de un obstáculo. Por ejemplo, cuando llega la proteína y atraviesa la membrana, por ejemplo, esta proteína sufre un primer corte por la proteína de la matriz. Pero se queda todavía con otro péptido, que es parte de la proteína, obviamente. Todo esto es parte de la proteína. Pero este segundo péptido, segunda secuencia de aminoácidos, es reconocida como una señal para que la proteína siga viajando. Entonces, y se dirija hacia el espacio entre las membranas, hacia el espacio intermembrana. Cuando llega ahí, hay una proteasa que hace un segundo corte en el espacio intermembrana. Y recién ahí se libera la proteína funcional. Entonces, fíjense cómo podemos nosotros dirigir a una proteína que pueda atravesar una membrana, llegar a otro espacio, atravesar ese otro espacio, pueda viajar superando las distintas dificultades gracias a la presencia de estas pequeñas secuencias aminoácidas. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar, ¿qué pasaría si copiamos los codones de una proteína a cualquier otra proteína y le pegamos esos codones al inicio de otra proteína? Cuando se sintetice la proteína, va a tener estos aminoácidos al inicio. Y en el citoplasma, esto le va a decir, a usted le toca irse hacia la mitocondria. Llega, entra al área de matriz, le cortan esto. Entra al área del espacio entre membranas, le cortan esto y se queda la proteína. Es decir, podemos dirigirlo a una proteína que nosotros queremos colocándole estas secuencias señal, pero no acá, sino en el ADN, incorporándole codones al inicio que finalmente se transcriben en mensajero y se traducen como parte de la proteína recién formada. Y eso le va a dar la opción de seguir viajando. Eso por un lado. Pero si no queremos que la proteína siga viajando, podemos hacer como que hace acá, que la proteína llegue hacia un lugar, por ejemplo, la membrana externa, la señal lo dirige hacia a la localización, pero no se corta, se queda ahí. Y esa secuencia, por ejemplo, le permitiría localizarse dentro de la membrana. Si nosotros consideramos acá varios aminoácidos hidrofóbicos, esto lo lleva y lo inserta dentro de la membrana. Entonces, tenemos ya una idea de que los aminoácidos iniciales son fundamentales para el destino de la proteína. Y esto también se ve en procariontes, porque muchas proteínas procariontes tienen función en membranas. Entonces, cuando uno hace una comparación de proteínas,
uno se da cuenta que unas proteínas son más larguitas que otras y dice, ¿por qué tiene? Lo más probable es que sean secuencias señal y que la proteína tiene una función en un lugar diferente en una bacteria que en otra. Entonces, ¿cómo son esos receptores, ¿no?, que permiten el paso de las proteínas a través de las membranas mitocondriales y que puedan llegar pues a la matriz, a la membrana interna o queden en la membrana externa? ¿Cómo es que existen receptores que van reconociendo a estos péptidos señal? Bueno, se han identificado algunos receptores que son unas proteínas que forman una especie de conductos, ¿no? Y se llamaron las translocasas, ¿no? Translocasas, de translocación, no de locasas, ¿eh? De translocación. Entonces acá pues se llama translocación de membrana externa o translocasa de membrana interna. O sea, en la membrana externa hay una especie de, como digamos, de poros, pero no son poros, son conductos formados por proteínas. Por este caso hay 9 proteínas en esta translocasa de membrana externa por donde atraviesa la proteína. O sea, el péptido señal de la proteína va a ser recepcionada por esta proteína de membrana externa, es la que lo recibe y permite su paso a través de ella. Si que llega acá, probablemente, si es que hay que hacer corte, lo corta. Y si tiene que seguir pasando, sigue pasando. Y acá, esta transportadora o translocasa de membrana interna tiene también otros complejos de proteínas, las famosas TIM, que la TIM 9, 10, 12 acá, ¿no? Y acá están las proteínas TOM, también con sus números ahí. Entonces, estas proteínas receptoras son muy importantes también en el desplazamiento, el paso de estas proteínas a través de las membranas. No entran por acá, sino tienen receptores. ¿Cuáles son las características de estas proteínas translocasas? En realidad están recibiendo nomás, muchas veces, recibiendo a los receptores, no directamente a la proteína, sino lo hacen a través de las secuencias señal como receptores. Producen o proporcionan simplemente canales de desplazamiento. Son como tuberías, ¿verdad? Esquematizadas como unas tuberías. Reconocen las secuencias aminoterminal, porque a través de esas señales aminoterminal llegan las proteínas, y además los llevan hacia su destino y la contactan con otras proteínas para que termine la maduración de la proteína. Y esas son las famosas chaperonas moleculares. Las llamadas chaperonas son unas proteínas que se encargan de hacer el plegamiento final de la proteína. O sea, la proteína cuando viene por acá no está plegada en su conformación final, pero cuando pasa, ya la chaperona de la matriz se encarga de ensamblar la proteína y hacer la proteína funcional. Acá vemos otra esquemita que nos ilustra cómo se da este desplazamiento mediado por la presencia de esta secuencia señal, ¿no? Acá, por ejemplo, está la proteína con su secuencia señal en extremo amino, que está orientada hacia la matriz mitocondrial. Fíjese que acá, quienes también ayudan al desplazamiento de las proteínas, porque muchas veces no van solas, sino que pueden existir proteínas citoplasmáticas que protegen o ayudan o cargan a las proteínas, decimos que se gastaba ATP, para llevar a su proteína receptora. Y esta proteína receptora son estas translocasas, estas distintas translocasas hay aquí en la membrana. Y estas distintas translocasas se van a encargar de distintas funciones como una de reconocimiento y otra, por ejemplo, de abrir el canal, ¿no? Estos canales de transporte. Otras con otras chaperonas o otras proteínas que reconocen, por ejemplo, esta acá, cubre la proteína dejando libre a la secuencia señal. En cambio, hay otras que reconocen la secuencia señal y actúan como un intermediario hacia un receptor. Estos son receptores tipo TOM40 y estos son tipo TOM7037. Son dos subunidades. Estos numeritos que le ponen se refieren al tamaño molecular de la proteína. Aparecen como 40 kilodaltons, 70 kilodaltons, 37 kilodaltons. Y estas son subunidades más pequeñas de 20 y 22 kilodaltons. O sea, hay muchas proteínas en la membrana que están participando en este transporte de proteínas. Y fíjese, y cómo viaja esta proteína, llega ya a estos transportadores, pueden ser canalizados incluso para pasar el espacio intermembranas de la membrana externa a la membrana interna hasta la matriz. Y en la matriz lo recibe una chaperona de matriz, que es la HeatShock 70, y que le permite pues procesar eso. Realmente cortan la secuencia señal, lo pliegan y dependiendo de ese plegamiento determinan formas activas de la proteína, ¿no? Entonces, fíjese todo el viaje que finalmente sufre la proteína gracias a la secuencia señal y esta secuencia señal nosotros lo podemos utilizar para dirigir una proteína de interés hacia un destino que uno escoge.
O el otro desplazamiento que sufren las proteínas es el llamado translocación cotraduccional. ¿Qué significa cotraduccional? Que se hace durante el proceso de traducción. O sea, es parte de la traducción en sí. Y eso sucede en la traducción que se lleva a cabo en la superficie del retículo plasmático. Es decir, cuando los ribosomas se asocian, se unen al retículo plasmático. Una vez que empieza el proceso de síntesis y es llevado a la proteína del retículo plasmático, las proteínas que están sintetizándose van ingresando directamente a la luz, al interior del retículo plasmático. Pero ¿cómo empieza ese proceso? Ese proceso empieza por la síntesis de una secuencia señal de aproximadamente entre 15 y 30 aminoácidos. Esa secuencia señal es reconocida primero por una partícula compuesta por ARNs y proteínas, o sea, ribonúcleoproteínas, que son las que lo trasladan, lo llevan a las proteínas hacia la superficie. Y una vez que llevan a la superficie, las proteínas van a ser, bueno, se va a continuar la síntesis y esas proteínas entrarán al sistema de retículo endotelial. Por otro lado, algunas proteínas requieren de otras proteínas transmembrana para atraerlas o recibirlas para favorecer esa translocación. Vamos a ver cuáles son las funciones de estas partículas que reconocen a estas señales de algunas proteínas que empieza, ojo acá, empieza la síntesis en el citoplasma. Las funciones de estas partículas de reconocimiento son, primero, obviamente, reconocer a las secuencias y unirse a esas secuencias. Al estar unidas, paraliza la traducción. Y segundo paso es llevarlo a un receptor en la membrana del retículo plasmático para continuar la traducción. Es decir, lo reconoce, se le une, en ese momento bloquea la traducción, pero lo lleva hacia el retículo plasmático. Entonces, una vez ubicada el ribosoma en el retículo plasmático, comienza o continúa el proceso de la traducción. Y va a seguir, atravesar todo el retículo plasmático, se generan estas vesículas que van a formar parte de las membranas del complejo Golgi en su lado cis, que es el lado más cercano al retículo, viaja por estas membranas en las porciones medias o intermedias hasta llegar a las membranas de la porción trans, que es la parte más lejana, y las proteínas saldrán vía vesículas secretorias, unas que van hacia el exterior y otras probablemente se unan, se fusionen con lisosomas porque están cargadas de enzimas que van a formar parte de la capacidad catalítica o enzimática de los lisosomas. Analicemos un poquito cómo es que estas proteínas van al retículo plasmático y no van directamente a otro lugar. Se había mencionado que había más o menos entre 15 a 30 aminoácidos que son la parte constituyente de esta secuencia señal de las proteínas que van al retículo plasmático, pero todavía no está terminada la proteína. Y fíjese, cuando recién empieza a formarse la proteína y se genera estos primeros aminoácidos, dice, los péptidos señal contienen un aminoácido cargado, ¿está? Seguido por un grupo de 6 o 12 aminoácidos hidrofóbicos, acá está. Entonces, este que tiene carga, más estos hidrofóbicos, son como la característica. ¿Para qué? Para que la partícula de reconocimiento señal se le una a esta secuencia. Estos aminoácidos hidrofóbicos, dice, serían esenciales para la unión a un receptor presente en la membrana. Pero esta secuencia lo reconoce la partícula. Cuando ingresa al retículo plasmático, acá es cortado, fíjese, entre esta alanina y esta fenilalanina. Estos son los sitios que reconoce la peptidasa. La peptidasa es una proteasa que cuando encuentra esta secuencia de aminoácidos, corta ahí. Entonces, cuando uno quisiera diseñar esto, tendría que ponerle todos los codones de estos aminoácidos, incluso estos dos, para que después lo corte. Si aquí cambiamos esta alanina por una otra serina, pues no se va a cortar. Si nosotros en lugar de arginina le cambiamos otro aminoácido acá, una alanina que no tiene carga, no va a ser reconocido porque se requiere este aminoácido cargado. Y si estos aminoácidos hidrofóbicos los cambiamos por otros aminoácidos no hidrofóbicos, tampoco se va a reconocer. Es lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo. De que una secuencia de ADN están los codones y que determinan que en el mensajero se formen estos marcos de lectura
que da origen a esta secuencia de proteínas o de aminoácidos. Pero si nosotros cambiamos los codones en el mensajero, cambiamos los aminoácidos. Así se maneja. Entonces, ¿cómo se dan los pasos? Paso número 1, empieza a sintetizarse la proteína en el citoplasma, ahí. Pero recién solamente se reconoce la secuencia señal. O sea, recién empieza así, está recién sintetizando. Cuando empieza a formarse, si acá, los ribosomas inician la síntesis de la proteína sobre un mensajero libre. Está sintetizando. Una vez que se sintetiza, esta secuencia líder queda libre, entonces la partícula de reconocimiento señal se adhiere a la secuencia líder. Fíjate acá, la secuencia líder, perdón, acá, la partícula de reconocimiento señal queda unida al receptor y el ribosoma se une a la membrana. Entonces, cuando recién empieza a formarse esta secuencia líder, que es la parte importante para que vaya la proteína al retículo plasmático, la proteína de reconocimiento señal va a reconocer esa secuencia señal. Y una vez que lo reconoce, se une. Y si se une, paraliza la síntesis. ¿Qué hace luego? Este receptor va, esta proteína de reconocimiento de señal, perdón, va hacia un receptor, hacia su receptor. O sea, esta lo reconoce el receptor. Y ven acá la figurita, la partícula de reconocimiento se une a su receptor. Y eso hace que el ribosoma se adhiera a la membrana. Entonces, una vez que llega la partícula y se une a la secuencia señal y luego a su receptor, une el ribosoma a la membrana. Cuando eso sucede, el ribosoma retoma la síntesis de proteína y la proteína comienza a penetrar a través de la membrana hacia el interior del retículo endoplasmático. La secuencia líder entra a la membrana, penetra, atraviesa la membrana. La proteína pasa a través de la membrana, pero cuando ingresa hay una proteasa que vimos en la figura anterior, que reconoce el lugar de corte acá, esa peptidasa, y corta. Dice, la proteína pasa a través de la membrana y la secuencia líder es cortada. Sin embargo, la traducción continúa. Se corta acá y comienza a continuar, continúa la traducción. Cuando aparece el codón de término, pues la proteína se libera, pero ya en el interior. Y el ribosoma se desarma afuera. Entonces la proteína pasa a través de la membrana, se elimina la secuencia líder y la proteína ya queda en el interior y comienza su viaje. El viaje de la proteína a través del sistema retículo endotelial. Acá lo vemos en la esquema. Entonces dijimos que el ribosoma está unido a un mensajero libre, digamos, en el citoplasma, y sintetiza unos promedio de, digamos, de 15 a 30 aminoácidos, con características importantes, acá hidrofóbicas, por ejemplo. Entonces, esa característica hace que esta partícula de reconocimiento señal, que aparece acá de verde, se le una, ¿no? Se le una acá. Al unirse, esta va hacia su receptor. La forma que adopte hace que lo jale el ribosoma y lo lleva ahí. No solamente al asentar al ribosoma, lo acerca a estas proteínas de transporte en la membrana. Y fíjese cómo lo une al ribosoma y comienza a ingresar la secuencia. Y en ese momento hay un corte si está expuesta la secuencia señal a la zona donde está la proteasa, lo corta esa proteasa, una peptidasa, y el proceso de síntesis hace que se continúe y la proteína comience a ingresar hacia el interior del retículo. Sin embargo, vean, conforme la proteína va ingresando, los mecanismos de maduración de la proteína se activan, como por ejemplo, participación de chaperonas dependientes de ATP, que comienzan a plegarlo, comienzan a incorporarle otras moléculas, como por ejemplo las glicosilasas, que incorporan carbohidratos, y finalmente termina la proteína plegada. No sabemos si ya está funcional, porque todavía recién empieza su viaje a través del retículo plasmático. Cuando sale del retículo plasmático, finalmente va a terminar la proteína ya en su estado maduro funcional. Muchas de las proteínas atraviesan membranas, pero muchas de las proteínas se quedan en las membranas. Entonces, ¿qué hace que las proteínas se segreguen a través de las membranas
u otras se queden en las membranas. Entonces, generalmente, las proteínas se quedan en las membranas porque tienen unos aminoácidos que se le llama la región transmembrana. Y a partir de esas estructuras también muchas veces le permite atravesar la membrana. Hay distintos tipos de proteínas que tienen regiones transmembrana que le permiten quedarse como parte de las membranas. Entonces, por ejemplo, esta proteinita es llevada en el proceso de traducción a través de una membrana, hay un receptor, se corta y pasa. Pero otras proteínas se insertan en la membrana, fíjense acá, quedando el extremo amino hacia un lado, hacia, en este caso al exterior, por ejemplo, y el otro el carboxilo al citosol. U otro lo hacen al revés, el extremo carboxilo al exterior, el extremo amino al interior. Otras no solamente tienen una sola, ¿cómo se llama? Una sola hélice transmembrana, sino que tiene varias regiones o hélices transmembrana, como llaman varios dominios transmembrana. Y que en este caso puede tener un extremo hacia un lado de la membrana, como el extremo amino, que es el exterior, y el carboxilo interior, o como esta, ¿no? Que ambos extremos pueden estar hacia el mismo lado. Y la proteína tener una región en la membrana, una región fuera, otra región, otra hélice dentro de la membrana, otra hélice para adentro, así. Esto se llama la topología de las proteínas transmembrana. Si nosotros tratamos de observar cómo son estas características topológicas de las proteínas, es que esto lo necesita la proteína para cumplir su función, sobre todo aquellas que fueron dirigidas hacia la membrana. ¿Recuerdan hace un rato? Dijimos, esta proteína va hacia la membrana interna, hacia la membrana externa, etc. Pero ¿cómo es que se queda en la membrana? Si bien los péptidos líder le permite atravesar membranas o atravesar una organela para cumplir la función en algún lugar de la estructura, todo va a depender del tipo de aminoácidos y de la estructura que adoptan los aminoácidos. Por ejemplo, en este caso, son alfa-hélices. Son alfa-hélices que son las que se quedan dentro de las membranas. Ya hace un momento vimos acá, por ejemplo, la del grupo 1, la del grupo 2, y acá vemos esa misma clasificación. Entonces, hay unas que solamente tienen una hélice transmembrana, y dentro de ellos los han clasificado como las tipo 1, 2 y 3, que se llaman las proteínas de un solo paso, una sola región. En cambio, otras, las de 4, son las proteínas más multipaso. Tienen numerosos segmentos transmembrana, como por ejemplo esta, ¿no? Que hemos visto también acá. Estas son de varios pasos. De tal manera que acá pueden aparecer unas que tengan pues, ambos extremos hacia el mismo lado, o un extremo a un lado y otro extremo al otro lado. Esto va a depender de la proteína y la función que tenga y de lo que esté expuesto, ¿no? Si esto es una proteína, por ejemplo, que participa en una transportadora, lo más probable es que estas alfa-hélices estén constituyendo una especie de canal, ¿no? Como una porina. Las porinas son proteínas que están dentro de las membranas, lo que hace, como su nombre, tienen esa función de ser una especie de poro, ¿no? De un orificio o un canal. Entonces, están en la membrana porque tienen estas estructuras. Estas otras proteínas que tienen un solo paso, generalmente son proteínas que tienen alguna función en la membrana. Es decir, por ejemplo, son proteínas receptoras, ¿no? O proteínas que tienen una función catalítica, por los extremos, ya sea extremo amino o extremo carboxilo. Y aquí están estos, ¿no? ¿Qué características tienen? No vale tanta la pena detallar, pero algunas, por ejemplo, como las del tipo 1, se cortan, ¿no? Se cortan el péptido señal, ¿no? Y el extremo amino queda dentro de, digamos, fuera de la estructura a la cual se insertó, quedando el extremo carboxilo hacia el citosol, ¿no? En cambio, las tipo 2 y tipo 3, el péptido señal o la secuencia señal no se corta. Clivar significa cortar. No se cliva, no se corta, y son de orientaciones inversas. Uno está en el extremo amino en el citosol y otro está el grupo amino hacia el lúpulo. Entonces, lo que nos interesa acá entender es que las proteínas de membrana tienen ciertos aminoácidos que determinan su ubicación subcelular. Es decir, son proteínas que los ubicamos en algunas estructuras subcelulares gracias a la presencia de estos aminoácidos. ¿Qué pasa si nosotros le cambiamos en el ADN algunos de estos codones y evitamos que la proteína se quede en la membrana? La proteína podría quedarse en el citoplasma. Muchas proteínas con interés biotecnológico podrían estar de ubicación transmembrana, lo cual hace muy difícil su purificación.
pero en ingeniería genética se puede determinar qué aminoácidos son claves para que se quede en la membrana. Se le puede cambiar algunos aminoácidos hidrofóbicos por otros, de repente hidrofílicos, que no afecten la función y por lo tanto evitar que la proteína se inserte en la membrana, o se le puede eliminar la secuencia señal y hacer que estas proteínas queden a nivel citoplasmático más fáciles de hacer el proceso de purificación. Bueno, otras proteínas se desplazan a través de la envoltura nuclear, que son proteínas nucleares, o muchos compuestos viajan a través de los poros nucleares. Estas aberturas en las envolturas nucleares, llamadas los complejos del poro, son como tuberías, conductos de un alto transporte entre el interior del núcleo y el citoplasma, en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque en el núcleo se sintetizan los ARNs, y estos ARNs se traducen en el citoplasma. Hay varios tipos de ARNs, ahora sabemos que hay un montón de ARNs. Hay muchos pequeños nucleares con distintas funciones, regulatorias, etc. Unas se quedan a cumplir su trabajo en el núcleo y otras van hacia el citoplasma, como todos ellos ARNs que forman parte del sistema de traducción. Igual, el núcleo necesita enzimas que se van gastando, o sea, las polimerasas no crean que son eternas, las polimerasas se degradan en el tiempo y necesitan más y vuelven y regresan del citoplasma al núcleo, o sea, hay un viaje a través del poro, como que se le llama, ¿no? Producto de exportación y de importación. Muchos productos van del núcleo hacia el citoplasma y otros regresan. Por lo tanto, el transporte se da ahí a través de los poros nucleares. Por ejemplo, se importan histonas, algunas proteínas no histonas, proteínas regulatorias, proteínas ribosomales para síntesis de ribosomas que se da a nivel nuclear, y por ejemplo se exportan unidades ribosomales, ARN mensajeros, ARN de transferencias, todos los pequeños nucleares salen del núcleo hacia el citoplasma. Entonces, hay un transporte de proteínas hacia el interior del núcleo y que no requiere, en algunos casos no requiere secuencia señal y en algunos casos sí requiere secuencia señal para poder dirigir ese sentido. ¿Cómo son estos poros? Fíjense, esta es una figura que simula cómo es la estructura de los poros nucleares, fíjense, con muchas proteínas. Hay una restricción por el tamaño de los poros para que moléculas menores de 5.000 datos pues pasan sin ningún problema. Ya cuando están entre 50 o 5 a 50 kilodaltons, estamos hablando de 5.000 a 50.000 daltons, aquí esto es 5 kilodaltons, esas proteínas se hacen esas proteínas llegan o son transportadas mediante transporte pasivo, pero cuando ya son muy grandes se necesita transporte activo. O sea que hay muchísimas moléculas que pasan, pero en unos casos ya necesitan un gasto de energía o algún mecanismo de transporte. Acá está incluso un esquema, cómo es que se da, cómo es que está constituido este poro, ¿no? Tiene unos brazos radiales, unos anillos coaxiales, y el poro es pequeñito, ¿no? Contiene anómeros. Pero a pesar de ese tamaño, pues hay un gran transporte a través de esos poros nucleares. ¿Qué pasa con las proteínas cuando recién se sintetizan? ¿Por qué las proteínas van hacia su destino y no, ni bien salen, ya son funcionales? Tienen que ir a un lugar, son cortados, son madurados. Hay 5 modificaciones importantes que sufren las proteínas antes de alcanzar su destino. Uno de los primeros son la formación de puentes disulfuro, es decir, para formar estas alfa hélices. La proteína empieza así, suelta de aminoácidos, y comienza a formarse estas formas, digamos, llamadas estructuras secundarias. Y luego hay un plegamiento para formar la estructura terciaria. ¿Por qué? Porque cuando se forman las estructuras secundarias, hay regiones que no tienen estructura definida, fíjese, son como, se llama vueltas, ¿no? O coils le llaman, como colitas, o sea, no tienen estructura definida. Entonces, esto permite que cierta flexibilidad en la proteína y pueda adoptar su conformación final. Entonces, hay un plegamiento. Pero acá hablamos de un control de calidad. ¿Quién hace este plegamiento y control de calidad? Unas proteínas llamadas chaperonas. Muchas de las proteínas también sufren adiciones y procesamiento, ¿no? De carbohidratos, ¿sí? Se modifican o son cortadas en algunos sectores llamada una proteólisis específica. Y finalmente, hay proteínas que se unen a otras proteínas, llamado este proceso de oligomerización. Cuando son monómeros, tienen una estructura más simple. Cuando son dímeros, son un poquito más complejas, pero hay proteínas que son multiméricas. ¿Se acuerdan de la RNA polimerasa? Que tiene varias subunidades. Entonces, para que esté funcional realmente, tiene que estar en su constitución o en su conformación multimérica.
¿Qué hacen estas proteínas que participan en la maduración, las chaperonas? Entonces, muchas de las proteínas no necesitan chaperonas. Es decir, se comienzan a formar, se desnaturalizan, se renaturalizan, o se sufre un autoensamblaje. Maduran, ni bien se van formando químicamente por la misma reactividad, comienzan a autoensamblarse. Proteínas pequeñitas que no son tan complejas, no necesitan chaperonas, pero sin embargo, algunas proteínas que no tienen la capacidad de autoensamblarse necesitan de otras. ¿Cuándo es el caso? Cuando las proteínas son más complejas, son más grandes, muchas veces son multiméricas, entonces necesitan de un plegamiento especial. ¿Qué cosa es una chaperona? Es una proteína que ayuda en el ensamblaje de las proteínas. Lo que hacen es guían los procesos de formación de estructuras secundarias, impiden la formación de estructuras incorrectas. Por ejemplo, pueden ayudar a mantener el estado no plegado de las proteínas para que puedan desplazarse a través de las membranas y luego al final puedan ser plegadas por otras chaperonas. Se han identificado chaperonas tanto en eucariontes como en procariontes. Una de las típicas proteínas chaperonas son las llamadas proteínas de heat shock. ¿Por qué de heat shock? Porque esto era, heat significa proteínas de calor, de choque térmico. Se descubrió que cuando las células o las bacterias, por ejemplo, las células estaban en un estrés de calor, pues se sobreproducían estas proteínas. Porque estas proteínas, ¿qué hacen? Intentan reparar las proteínas que sufren desnaturalización por calor, ¿no? Entonces, estas se identificaron ahí, pero después se dio cuenta que estas están siempre trabajando, ayudando a la maduración de las proteínas recién sintetizadas. Participan en el transporte, en la desnaturalización. Entonces, están siempre trabajando y por eso que en un momento, haciendo un estudio de los sistemas de respuesta a estrés celular, no solamente el estrés celular afecta al ADN, sino que también afecta a las proteínas, ¿no? Descubrimos, producimos un artículo donde se postulaba, ¿no?, la presencia de proteínas que están involucradas junto con estas chaperonas en la recuperación de proteínas afectadas por procesos de estrés. Hay otras proteínas también, tipo chaperona, llamadas chaperoninas, la heat shock protein 60 y la heat shock protein 10, que son otras proteínas más pequeñas, que también están trabajando. Fíjese acá, hay familias de chaperonas, tanto eucariontes como procariontes, ¿no? Las procariontes o las bacterianas están entre paréntesis. De la heat shock protein 70, que son las más conocidas, aparecen estos, son eucariontes, y acá están las bacterianas, ¿no? Y aquí está su función. Y las chaperoninas también, la heat shock protein 60 y la 10, es su contraparte bacteriana. ¿Qué hacen estas, por ejemplo, acá? Estas proteínas digamos, de acompañamiento, porque chaperonas como acompañamiento de estas proteínas ayudan a que la proteína, pues, se mantenga en el estado no plegado para transporte o le ayudan en el plegamiento. Y luego nuevamente se desprenden y están ayudando siempre pendientes de la síntesis de un polipéptido o una proteína. ¿Qué hacen estas chaperonas y chaperoninas en general? Para revisar, influyen en el plegamiento, ayudan a su renaturalización. Esto es importante, fíjese, porque muchas de las proteínas entran en estado de degradación, desnaturalización, y estas ayudan a su renaturalización. Pero cuando ya no pueden renaturalizarlas, porque están muy dañadas, se eliminan. Ahora, cuando nosotros hacemos un estudio del ADN y el ARN de las proteínas, el ADN es la molécula que no se recambia en la célula. Está siempre ahí. Se repara, pero no se recambia. Los transcritos, los mensajeros, se degradan y se vuelven a sintetizar. Y las proteínas también. O sea, son reciclables. Una proteína se forma, está trabajando, pero a veces se rompen sus enlaces, se vaya envejeciendo, se degrada, ¿no? También participan en la formación de estructuras oligoméricas, esos complejos proteínas, ayudan en el transporte de las proteínas a través de las membranas. Es decir, las proteínas se forman en un estado no plegado, recién sintetizadas, pasan a través de la membrana y las chaperonas ayudan a llevarlos a estado plegado, así como acá, ¿no? Atraviesan una membrana para llevarlos a su estado maduro plegado. ¿Qué pasa con las proteínas al final? ¿No? Algo le estuve adelantando por ahí. ¿Qué pasa con las proteínas cuando se envejecen? Ya, pues las proteínas ya cumplieron su trabajo. Sufren distintos procesos. Por ejemplo, sufren degradación por proteasas, o los lisosomas, o los proteosomas. Es decir, las proteínas cumplen una función solamente un tiempo. Por eso es que los genes, cada cierto tiempo, están transcribiendo,
Y esos efectos se están traduciendo porque las proteínas se van degradando. ¿Qué hacen las proteasas? Por ejemplo, procesan las proteínas, algunas proteasas, les cortan los péptidos líder, eliminan unos extremos y lo dejan la proteína lista. Separan la secuencia de señal, degradan enzimas citosólicas que están envejecidas. Es decir, muchas proteasas están encargadas de procesar y limpiar el citoplasma. Proteínas viejitas las degrada. Proteínas completas de señal, por ahí los corta. Y otras hace cortes en el proceso de maduración. Los lisosomas también son organelas encargadas de procesar proteínas, porque existen lisosomas que tienen una alta concentración de proteasas, que proteínas externas que llegan a las células a través de sistemas de endosomas son degradados por la célula porque no son parte de la función de la proteína, o no son parte de la función del pool de proteínas de la célula. Bien, una proteína externa no va a cumplir una función dentro de la célula y por lo tanto tiene que ser degradada. O sea, ¿cómo es que se reconoce? Porque los lisosomas tienen todo un paquete de proteasas que incluso pueden ser dañinas para la propia célula si es que se rompen los lisosomas, ¿no? Entonces llega un endosoma con material extracelular, se une al lisosoma y las proteasas degradan todo. Sin embargo, en la célula existe un mecanismo de degradación de proteínas por envejecimiento, por mal plegamiento, por mala síntesis, etc., que son los llamados proteosomas. Entonces, finalmente, las proteínas, cuando llegan a formarse y se envejecen, los proteosomas son también complejos enzimáticos que degradan proteínas sin masas. Todas las viejitas ahí adentro lo degradan. Proteínas mal plegadas adentro. O proteínas que interfieren con la función celular. Y una de las formas de reconocimiento de esas proteínas es que hay una molécula llamada la ubiquitina que se adhiere a las proteínas que están dañadas. Estas ubiquitinas son una especie de sensores citoplasmáticos o celulares de proteínas dañadas. Pero cuando llegan las ubiquitinas y comienzan a cubrir a las proteínas con ubiquitinas, se forman las llamadas las poliubiquitinas, ya esa proteína es llevada hacia el interior del proteosoma. Y en el proteosoma se degrada esta proteína. Entonces, fíjense que también tenemos una forma de cómo reconocer proteínas que deben ser degradadas. Y acá este esquemita nos ilustra, fíjese acá, una proteína madura. Tenemos acá una conformación madura, la chaperona que participa en su procesamiento y finalmente la proteína que va a cumplir su función, ¿no? Esta es una ruta normal de una proteína que llega al citoplasma, a un lugar de maduración, con estas famosas chaperonas y chaperoninas que pliegan y van a la función. Sin embargo, cuando esas proteínas han sido mal plegadas o esta proteína se envejeció, las ubiquitinas reconocen la proteína mal hecha, mal plegada o envejecida a esta misma, pero ya envejecida, se rompieron muchos enlaces, se perdieron algunas modificaciones posttraduccionales como la adición de algunos elementos químicos, se desarmó la estructura, entonces las ubiquitinas se le pegan rápido. Al pegarse las ubiquitinas, adoptan una estructura, una morfología que lo adhiere a este complejo llamado proteosoma, que está compuesto por muchas proteasas. Y esas proteasas degradan a la proteína. Acá este esquemita algo parecido, fíjense en la proteína que está con su chaperona, atraviesa una membrana, y aquí la proteína pues se ha dañado, ya no tiene la función, ya está diferente. Al estar diferente, la ubiquitina lo marca, se forman las poliubiquitinas y lo llevan al proteosoma que lo degrada en aminoácidos, ¿no? Entonces, esa es la forma como las proteínas finalmente terminan su vida, si le llamamos vida entre comillas.